El sol caía sobre los techos de adobe y las calles polvorientas del pequeño pueblo de San Jacinto, iluminando la plaza central donde los comerciantes vendían tortillas, frutas y huevos, y los niños corrían jugando entre los portales. Entre ellos estaba Gonzalo, un niño de 7 años, de ojos grandes y mirada alerta, curioso y valiente más allá de su edad. Su ropa sencilla estaba cubierta de polvo, pero sus pasos rápidos demostraban que nada escapaba a su atención. Esa mañana, mientras ayudaba a su abuelo a cargar agua desde el pozo, Gonzalo había visto algo que lo dejó helado. El alcalde del pueblo, don Ricardo, guardaba discretamente sobres llenos de monedas que debían destinarse a la reparación de la escuela y al arreglo de los caminos. Su corazón se aceleró al comprender la magnitud del acto. Sabía que debía decir la verdad, pero también que los adultos podrían intentar callarlo por miedo o conveniencia. Gonzalo buscó un lugar tranquilo para pensar y rezó en voz baja confiando en Dios. Señor, muéstrame cómo hacer lo correcto. Quiero que la verdad salga a la luz. Sus manos se apretaron y su respiración se calmó un poco. Aunque era solo un niño, sintió que algo más grande lo escuchaba y lo guiaba. Esa tarde, mientras los adultos murmuraban frente a la plaza sin atreverse a enfrentar al alcalde, Gonzalo decidió actuar. Observó al edificio del ayuntamiento desde una esquina, atento a cada movimiento de don Ricardo, quien revisaba documentos y sobres, asegurándose de que sus actos de corrupción permanecieran ocultos. El niño temblaba de miedo, pero una calma inexplicable lo acompañaba. Sabía que Dios lo había puesto allí por una razón. Sacó su pequeño cuaderno y comenzó a dibujar cada detalle: la mesa del alcalde, los sobres, las monedas y la manera en que eran escondidos en un cajón. Cada trazo era un registro de la injusticia que había presenciado, un testimonio que, aunque en manos de un niño, podría cambiar la historia del pueblo si alguien confiable lo veía. Al día siguiente, Gonzalo llevó el cuaderno a su casa y se lo mostró a su abuelo, explicándole con voz temblorosa lo que había visto. El anciano, sorprendido y preocupado, entendió de inmediato la gravedad de la situación. Gonzalo, esto es muy serio, dijo, pero veo que tienes valor y claridad para ver lo que otros no se atreven a enfrentar. Confío en que Dios te guiará para hacer lo correcto. Mientras tanto, el alcalde comenzaba a recibir rumores de que alguien había presenciado sus actos. Su rostro se tensó de ira y empezó a presionar a varios vecinos para que mantuvieran silencio. Sin embargo, no contaba con que Gonzalo, un niño pequeño y decidido, ya había confiado su testimonio a alguien de confianza, su abuelo, un hombre respetado por el pueblo que sabía cómo proteger la verdad y asegurarse de que se revelara. Esa noche, Gonzalo no pudo dormir. Se recostó en su cama, abrazando su cuaderno, y susurró nuevamente a Dios: ayúdame a que la justicia se cumpla, no me dejes solo. Su corazón estaba lleno de miedo y determinación, sabiendo que su fe y su valentía serían puestas a prueba en los días que vendrían. Al día siguiente, la plaza del pueblo parecía normal, con el sol iluminando los techos de adobe y los caminos polvorientos. Pero Gonzalo sabía que algo había cambiado. Don Ricardo, el alcalde, caminaba entre los vecinos con su mirada severa, observando cada gesto y cada conversación, tratando de descubrir quién había visto su acto de corrupción. Susurros llenaban el aire y algunos adultos evitaban mirar al niño que había sido testigo de la injusticia. Gonzalo permanecía atento desde un rincón, abrazando su cuaderno con fuerza. Su abuelo estaba a su lado, reconociendo la importancia de la fe y el valor del niño. «Recuerda, Gonzalo», dijo con voz baja, «la verdad no puede ser callada si la confiamos a las personas correctas. Confía en Dios y en tu valentía». El alcalde, sintiendo que su poder estaba en riesgo,
comenzó a presionar a los vecinos, hablando con voz firme y amenazante. «Nadie debe decir una palabra sobre lo que vieron ayer», advertía. «Cualquier intento de revelar información traerá consecuencias». Gonzalo escuchaba desde la sombra y por un momento el miedo lo paralizó. Pero recordando su oración de la noche anterior, sintió un fuego en el pecho. Debía actuar, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Esa tarde, mientras la mayoría de los adultos se dispersaba por temor, Gonzalo y su abuelo se dirigieron a la casa de Doña Clara, una mujer respetada y sabia del pueblo. Allí, el niño mostró los dibujos y notas de su cuaderno. Cada detalle estaba cuidadosamente registrado. La manera en que el alcalde guardaba los sobres, la cantidad aproximada de monedas y cómo había intentado esconderlo de la vista de todos. Doña Clara observó todo con atención y luego miró al niño. «Gonzalo, veo que Dios te ha dado valor y claridad para enfrentar lo que otros temen. No podemos permitir que la injusticia quede oculta. Si actuamos con cuidado, la verdad saldrá a la luz y el pueblo conocerá lo que ha sucedido». Inspirado por sus palabras, Gonzalo decidió hablar en la plaza al día siguiente frente a los vecinos que no estaban bajo la influencia del alcalde. Su corazón latía con fuerza, pero cada paso que daba estaba lleno de determinación. Los vecinos lo escuchaban, algunos sorprendidos de que un niño tan pequeño se atreviera a hablar, y otros admirados por la claridad y valentía que mostraba. «He visto cómo don Ricardo guardó dinero que no le pertenece», dijo Gonzalo con voz firme. «No podemos permitir que la riqueza del pueblo sea tomada por codicia. La verdad debe salir, aunque algunos quieran callarla». Un murmullo recorrió la plaza. Los adultos que antes dudaban comenzaron a acercarse, observando al niño y comprendiendo que su valor no era solo infantil. Era guiado por la fe, la justicia y la honestidad. La tensión era palpable, y el alcalde, al ver la fuerza con la que un niño pequeño estaba revelando la verdad, comenzó a sudar y a retroceder, sin saber cómo impedir que el mensaje se difundiera. Gonzalo sonrió apenas, consciente de que la batalla por la verdad apenas comenzaba, pero también sabía que Dios lo acompañaba en cada palabra, cada gesto y cada mirada. Su valentía se convertía en un ejemplo para todo el pueblo, y la justicia estaba por abrirse paso. Al día siguiente, la plaza del pueblo estaba llena de movimiento. Los vecinos realizaban sus actividades habituales, pero una sensación de expectativa flotaba en el aire. Gonzalo, con su cuaderno bien cerrado bajo el brazo, caminaba con paso firme entre la gente, observando cada mirada y cada gesto. Sabía que la verdad que llevaba podía cambiarlo todo, pero también que el alcalde, don Ricardo, no se rendiría fácilmente. El hombre, al notar que el niño había hablado ante algunos vecinos, comenzó a recorrer la plaza con un rostro duro y tenso. «¡Eso es mentira!», gritó, intentando que los murmullos se calmaran. Nadie debe creer en las palabras de un niño, pero Gonzalo no se inmutó. Sus ojos brillaban con determinación y confianza, y su corazón estaba firme, guiado por la fe en Dios y la certeza de que la justicia debía prevalecer. Reunió a un pequeño grupo de vecinos y les mostró los dibujos y notas de su cuaderno, explicando cada detalle que había presenciado. Cada línea, cada símbolo, cada descripción revelaba cómo don Ricardo había desviado el dinero destinado a obras del pueblo. Los vecinos comenzaron a intercambiar miradas, sorprendidos por la claridad de Gonzalo. Algunos adultos, que antes habían dudado, se acercaron, reconociendo que un niño había tenido el valor que ellos mismos temían demostrar. La tensión crecía. El alcalde, al ver que su mentira empezaba a desmoronarse, intentó interrumpir al grupo con gritos y amenazas. «¡Cállense!», exclamó con la voz cargada de ira. «Este niño no sabe lo que dice.
Pero cada palabra del niño estaba respaldada por su testimonio y por la evidencia plasmada en su cuaderno. Gonzalo levantó la vista hacia los adultos y dijo con voz firme: «La verdad no puede ocultarse. Dios nos guía para que hagamos lo correcto, aunque otros tengan miedo. Lo que he visto debe ser conocido por todos». Un silencio pesado se apoderó de la plaza. Los vecinos escuchaban con atención y algunos se arrodillaron brevemente en señal de respeto, reconociendo la valentía y fe del niño. El alcalde se tensó, incapaz de controlar la situación. Su autoridad se debilitaba frente a la determinación de un niño de 7 años que no cedía ante la amenaza ni la intimidación. Viendo que la comunidad estaba a punto de conocer la verdad, Gonzalo continuó explicando con calma y precisión cada detalle de lo que había observado, señalando con cuidado los documentos, los sobres y los escondites que el alcalde había usado. Cada palabra y cada gesto revelaban la corrupción y la injusticia que don Ricardo intentaba ocultar. Finalmente, algunos adultos más valientes se acercaron al niño y dijeron: «Tienes razón, Gonzalo, debemos actuar y proteger la verdad». Con esas palabras, la fuerza de la comunidad se unió a la valentía del niño. El alcalde, comprendiendo que la verdad no podía seguir siendo escondida, retrocedió, consciente de que su engaño estaba a punto de ser descubierto. Gonzalo sonrió levemente. Sabía que la batalla no había terminado, pero su fe y su determinación habían logrado abrir el camino para que la justicia comenzara a prevalecer en el pueblo. La verdad estaba a punto de brillar, y él sería el instrumento que Dios había elegido para mostrarla. La tarde caía sobre San Jacinto, y la plaza central se llenaba de vecinos, atraídos por la creciente curiosidad y los rumores de lo que Gonzalo había revelado. Cada paso del niño hacia el centro era observado con atención. Su pequeña figura cargaba un peso invisible, el de la verdad y la justicia, y cada mirada hacia los adultos mostraba su firmeza inquebrantable. Don Ricardo, el alcalde, percibió que la situación se le escapaba de las manos. Su rostro, antes confiado y arrogante, ahora estaba rígido por la tensión y la desesperación. Caminaba de un lado a otro, murmurando órdenes a sus allegados, tratando de intimidar a los vecinos para que negaran los hechos, pero cada intento era inútil. Gonzalo, con su cuaderno abierto, comenzó a explicar los detalles que había visto, como los sobres con dinero desaparecían, los lugares donde los escondía y cómo había manipulado los documentos que deberían ser públicos. «El dinero que debía servir al pueblo no fue usado correctamente», dijo el niño con voz clara y firme. «Todos deben conocerlo para que se haga justicia». Algunos vecinos se acercaron, algunos con incredulidad y otros con lágrimas en los ojos, al darse cuenta de que un niño de 7 años estaba denunciando algo que ellos mismos temían enfrentar. Los adultos más valientes comenzaron a corroborar los detalles, comparando lo que Gonzalo señalaba con su propia experiencia y conocimiento del pueblo. Don Ricardo, sintiendo que su poder estaba a punto de colapsar, intentó interrumpirlo. «Eso es falso. Este niño no entiende nada», gritó intentando recuperar autoridad. Pero la multitud, alentada por la claridad y valentía de Gonzalo, se mantuvo firme, y algunos vecinos replicaron con fuerza: «La verdad no se puede ocultar. Sabemos lo que viste». El niño respiró profundo y continuó: «No es por mí, es por todos. Dios nos da valor para enfrentar la injusticia y proteger a quienes no pueden defenderse». Su voz, pequeña pero llena de convicción, resonó entre los muros de adobe y los techos de lámina, imponiéndose incluso sobre los gritos del alcalde. En ese instante, un grupo de vecinos más cercanos al ayuntamiento intervino, mostrando pruebas adicionales.
sobres encontrados, documentos alterados y monedas que no habían sido registradas. La evidencia, unida a la valentía de Gonzalo, hizo que la tensión explotara. Los murmullos se convirtieron en gritos de indignación colectiva y la comunidad comenzó a rodear al alcalde, exigiendo explicaciones. Don Ricardo, rojo de rabia y humillación, comprendió que ya no podía controlar la situación. La verdad había salido a la luz gracias a un niño, cuya valentía y fe habían movido a todo el pueblo. Sin palabras, retrocedió, viendo cómo la justicia se imponía frente a su arrogancia. Gonzalo, con la frente en alto, sintió un alivio profundo. La tensión cedió ante la claridad de su testimonio y el apoyo de los vecinos. Sabía que la batalla por la justicia no había terminado, pero había dado el primer paso, y lo había hecho confiando únicamente en Dios y en la verdad. La plaza, antes un lugar de murmullos y miedo, ahora se llenaba de esperanza y unidad, y el pequeño niño se convirtió en símbolo de valentía para todo San Jacinto. Al amanecer, la plaza de San Jacinto lucía diferente. La tensión de los últimos días había sido reemplazada por un aire de esperanza y unidad. Gonzalo caminaba entre los vecinos con su cuaderno en la mano, observando cómo cada adulto comentaba entre sí la verdad que había salido a la luz gracias a su valentía. Aunque solo tenía 7 años, su acción había cambiado la dinámica del pueblo y marcado un ejemplo de coraje y justicia. Don Ricardo, el alcalde, había quedado despojado de su autoridad. Los vecinos, apoyados por la evidencia que Gonzalo había mostrado, lo confrontaron formalmente. El hombre, antes arrogante, ahora intentaba justificar sus actos, pero nadie escuchaba. Cada palabra que pronunciaba se perdía entre los murmullos y la indignación colectiva. La comunidad comprendió que sus actos de corrupción ya no podían permanecer en secreto y que el poder basado en el miedo había llegado a su fin. Gonzalo observaba desde un rincón, abrazando su cuaderno y sintiendo un orgullo silencioso. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era la emoción de haber hecho lo correcto y haber protegido a su pueblo. Los vecinos más jóvenes lo miraban con admiración, los adultos con respeto, y algunos ancianos se acercaban para felicitarlo por su valentía. Cada gesto reflejaba la fuerza que puede tener un niño decidido y con fe. La comunidad comenzó a organizarse para reparar los daños causados por la corrupción. Se asignaron recursos para la escuela, se mejoraron los caminos y se aseguraron que cada gasto futuro fuera vigilado colectivamente. La lección de Gonzalo se convirtió en símbolo de transparencia y valentía. Un niño pequeño había logrado algo que muchos adultos habían temido enfrentar durante años. Esa tarde, mientras los rayos del sol doraban los tejados de adobe, Gonzalo se sentó bajo un árbol en la plaza, observando a los vecinos trabajar unidos. Mateo, su amigo cercano, lo acompañaba y juntos comentaban cómo el pueblo había cambiado en solo unos días. «Nunca pensé que un niño pudiera hacer tanto», dijo Mateo. «No soy yo solo», respondió Gonzalo. «Dios me dio valor para decir la verdad y no rendirme. Si confiamos y actuamos correctamente, podemos cambiar las cosas». Los vecinos escuchaban y asintieron, comprendiendo que aquella historia no solo era sobre corrupción, sino sobre la importancia de la fe, la valentía y la verdad. La plaza, antes lugar de miedo y murmullos, ahora era un espacio de unidad y justicia, donde cada acción de Gonzalo se celebraba como un recordatorio de que incluso los más pequeños pueden hacer la diferencia. Por la noche, Gonzalo se recostó en su cama, con su cuaderno junto a él. Recordó cada momento, la tensión al observar al alcalde, el miedo de ser descubierto, la certeza de hacer lo correcto y la fe que lo había sostenido. Sonrió levemente, consciente de que su vida y la de su pueblo habían cambiado para siempre.
San Jacinto, aunque pequeño y humilde, había aprendido que la verdad no tiene edad, que la fe y la valentía pueden surgir incluso en un niño y que, cuando se actúa con justicia, nada ni nadie puede silenciarla. Gonzalo cerró los ojos, sabiendo que Dios había guiado cada uno de sus pasos y que la historia del niño que reveló la corrupción del alcalde se contaría durante generaciones como un ejemplo de esperanza, valor y rectitud.